Buenas noches a todos, agradezco la invitación. Agradezco la invitación de los organizadores, el doctor Castelazo sobre todo, pero quiero decirles que tuve un gran gusto hoy aquí con ustedes. Encontré a un compañero de la residencia rotatoria que no había vuelto a ver hace algunos ayeres. Lo encontré aquí hoy, el doctor McKinney. No sabía que era anestesiólogo, él tampoco sabía que hago lo que hago, pero me dio mucho gusto llegar con ustedes y también tener aparte este gusto. Cuando ahorita se acabó de dar habla muy fuerte, un necesito. Sí, está la internet, perdón. Cuando ahorita vi a la doctora Areli que vi manejo perioperatorio, dije, Dios mío, yo no soy cirujano, esto no es perioperatorio, dije, no, es integral en lo que soy yo. ¿Por qué yo, que hago radiooncología? Bueno, entre las disciplinas para tratar tumores, la que primero empezó, y por eso las vamos a poner en ese orden, que yo sigo pensando que es la más importante, es la cirugía. Después la radioterapia en los tumores cerebrales, pero en el área de la oncología los cirujanos oncólogos no operan cerebros, ellos no se meten con el sistema nervioso central, eso lo hacen los neurocirujanos. Entonces cuando fueran con nosotros a que, ¿quién la plática? Bueno, el cirujano, pues yo no opero cerebros, pues el radiooncólogo es quien tiene más experiencia en esto, entonces va Rebeca. Porque la quimioterapia apenas está teniendo un ascenso en esto, pero con muy buenos resultados. Entonces, vamos a hablar del abordaje integral del paciente neurooncológico. Si vamos en cuanto a esa epidemiología, desafortunadamente tenemos que seguir echando mano de las estadísticas de otros lados. Nosotros ya hemos empezado con muy buenos resultados con el registro histopatológico de las neoplasias, ya ha habido 2. Pero déjeme decirle que en Estados Unidos este no es un problema de salud, tampoco en México, pero si no es un problema de salud en cuanto a importancia por porcentaje de casos o por mortalidad, que es importante de veras por la afección de la calidad de la vida con estos padecimientos. En Estados Unidos, 20,000 casos al año, pero fíjense, 13,000 muertes por año. Es una alta mortalidad. Y también mucha morbilidad, aunque con el advenimiento de todo lo que les platicó ahorita la doctora Areli, ha disminuido mucho esta mortalidad. Un 7.4 por 100,000 habitantes, pero fíjense, aumenta hasta 50 por 100,000 en mayores de 75 años. Quiere decir que conforme crecemos en edad, no que nos hagamos viejos, nuestras posibilidades de tener un tumor del cerebro y de cualquier otro lado aumentan. Un factor de riesgo muy importante para cualquier cáncer es ese, crecer. En México es el lugar número 15 del registro histopatológico de las neoplasias en el 2002. Hablar de los tumores neurooncológicos, del paciente con tumores del sistema nervioso central es muy amplio, es muy ambicioso. Son 12 lugares o 12 tipos. En la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación con 12 lugares o grandes grupos. Y estos a su vez tienen subtipos y son más de 100 tumores en diferentes localizaciones. Entonces, esto era muy amplio y yo pensé que sería mejor ver algo más general, pero sí que fuera lo más frecuente. Entonces, no vamos a hablar de tumores de la médula espinal ni de tumores metastásicos, que nos lleva a muchísimas otras cosas, sino únicamente a los tumores del encéfalo. Los más frecuentes son los tumores supratentoriales, son los que más le dan a la gente adulta, pero se pueden ver en gente de alrededor de 30 años, pero sí su incidencia sube conforme aumenta la edad. Los tumores infratentoriales también se presentan en los adultos, pero en los adultos jóvenes la mayor parte de las veces. Hay algunos que se presentan en edad más altas, pero son más frecuentes en adultos jóvenes y en niños. Esta es la distribución porcentual de los tumores y casi le atinamos porque la doctora Areli dijo que los gliomas eran el 48%, entonces por ahí andamos en las estadísticas. De todos los tumores cerebrales del adulto, el 50% son gliomas. Lo malo es que de este 50%, más de las 2/3 partes son tumores de alto grado, que son altamente agresivos y altamente letales. Los meningiomas pues, sí, son tumores, dijo la doctora Benignas, entre comillas benignas, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué digo entre comillas? Pues porque no matan a la gente, pero cómo la molestan, le llegan a ocasionar secuelas neurológicas muy importantes.
Y una cosa que no nos gusta de los meningiomas es que nos da más a las mujeres, en una relación de 2-1. Los neurinomas, los problemas de la pituitaria, que también son importantes por los problemas que pueden dar, ya sea funcionales o de las vías visuales y otros tumores. Vamos a los tumores supratentoriales de nuevo. Son tumores regularmente, más de dos tercios de ellos son tumores de alto grado, tienen preponderancia en el sexo masculino. El que sean de alto grado los lleva, al ser de alto grado, tienen un crecimiento mucho más importante, tienen muchas áreas necrosadas que hacen que lo que la cirugía no puede quitar, a veces la radioterapia y la quimioterapia puedan tener no tanto éxito en vista de que no hay una rica vasculatura y no hay suficientes radicales libres para que la radioterapia haga su efecto. La historia natural de estos tumores está dada en gran parte por la histología. ¿A qué tipo de tumor nos enfrentamos? Por su grado histológico. Aparte del tipo de tumor, como vimos ahorita, los gliomas, vamos a hablar de otro tipo de tumores y los tumores benignos. El grado histológico es muy importante, que también se ven los meningiomas. También puede haber meningiomas malignos con un grado histológico alto, y también la localización. No es lo mismo un tumor del área frontal que un tumor del área temporal o un tumor de la línea media. Su sintomatología es diferente y los síntomas llevan algunas secuelas o problemas focales que van a dar al traste con la vida de las personas. Entre sus signos y síntomas, los tenemos que dividir en dos: síntomas generalizados o síntomas focales. Los generalizados regularmente podemos hablar que puede ser cefalea, náusea y vómito, y esto está dado por aumento de la presión intracraneal. El aumento de la presión intracraneal puede estar dado por estos tumores que son de la línea media, que tapan la circulación del líquido cefalorraquídeo, o bien tumores muy grandes de un hemisferio cerebral, los glioblastomas multiformes, que provocan una gran cantidad de edema, que hacen que se rechace la línea media y no haya suficiente circulación también de líquido. Entonces, estos son los síntomas que darían. Hay una triada que llaman triada de Cushing para el edema cerebral, que es bradicardia, hipertensión y problemas de la respiración. Lo dicen muchos los libros, pero creo que yo he visto un caso, y yo veo mucho sistema nervioso central. Los libros dicen que se ven alrededor de un tercio de los pacientes. Convulsiones también, las convulsiones pueden ser focales o pueden ser generalizadas, y también va a depender del área que esté afectando el tumor o el edema, porque muchas veces la sintomatología no es tanto por el tumor, sino el edema tan grande que causa. Los síntomas focales pueden ser, depende de la localización. Y vamos a las diferentes localizaciones. ¿Qué síntomas pueden dar? Si nos vamos por porcentaje de áreas de donde dan más los tumores gliales, los del lóbulo temporal tanto los del lóbulo temporal como del frontal son de los más frecuentes. Y los síntomas van a estar dados por el tamaño del tumor. Mientras son pequeñitos no dan lata, pero en cuanto empiezan a hacer edema o empiezan a crecer es cuando nos llevan a la diferente sintomatología que da cualquiera de estas áreas. En el lóbulo temporal, alteraciones de memoria, afasia sensorial, convulsiones. Si nos vemos al lóbulo frontal, hay veces que los tumores del lóbulo frontal llegan a ser muy grandes porque son tumores muy silentes. Dan cambios de personalidad que luego dicen que lo que pasa es que ya tiene 70 años, ya le cambia la personalidad, y en realidad ahí hay otro problema: afasia motora, convulsiones, semiparesia hacia la parte más central. La región frontoparietales son los tumores que más gritan, los que dan hemiparesia, pérdidas sensitivas, los tumores de la región frontoparietal y parietal. El occipito parietal pueden ser homeanopsia anónima, que lo hace confundir a uno muchas veces con otras cosas, convulsiones, diagnosias visuales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos un paciente que tiene síntomas neurológicos, cualquier cosa de lo que hemos hablado anteriormente. Hay que hacer una historia clínica muy, muy detallada. ¿Por qué muy detallada? Los tumores del sistema nervioso central, aunque no vimos mucho de cómo se gestan, de qué hay detrás en cuanto a biología molecular y todo eso, son tumores que algunos tienen una agregación familiar. Los pacientes que tienen neurofibromatosis, von Hippel-Lindau, entonces si nosotros tenemos antecedentes, podemos empezar a pensar de dónde puede ser esto, qué tumores se relacionan con estos síndromes,
o bien las infecciones. Los linfomas del sistema nervioso central están muy relacionados con el Epstein-Barr, están muy relacionados con pacientes inmunosuprimidos, ya sea por SIDA o por pacientes que están trasplantados y están usando medicamentos para inmunosupresión. Una exploración física, pues yo pienso que si vemos un paciente y vemos manchas café, ulei, fibromas, ya estamos pensando, entonces, si este paciente está neurológico va a tener un erythema, un schwannoma. Es muy importante hacer, y nosotros siempre tratamos de hacer una exploración física muy acucioso, y lo más importante de todo es una exploración neurológica. Les digo, en oncología en realidad no todos lo hacemos, a nosotros nos toca porque la radioterapia es un arma, de las armas más importantes y nos hemos acostumbrado a la exploración neurológica, que no es el sine qua non de la oncología per se. ¿Qué estudios tenemos que pedir siempre que uno es un paciente así? Antes decíamos, hazle una TAC, me acuerdo, yo era para todo, era una TAC. Sin embargo, no le queremos quitar valor a la TAC, pero la resonancia magnética nuclear vino a revolucionar el área de los tumores del sistema nervioso. Hay tumores de bajo grado que no captan medio de contraste, que son como muy difusos, pero no captan el medio de contraste y no los vemos con la tomografía. Tenemos casos nosotros, aunque dije que no iba a hablar de tumores metastásicos, de pacientes que tienen sintomatología neurológica, es una tomografía normal. ¿Cómo es posible, no? Que búscale que es metabólico, pero si le hacemos una resonancia magnética nuclear, vemos las lesiones. Aparte, la doctora puso unas imágenes muy bonitas de la anatomía, y en el todo nos hace ver estas grandes, ¿cómo se dicen? Grandes captación del tumor, sino también la resonancia funcional. Y les digo, no pierde valor la tomografía. ¿En qué no pierde valor? Bueno, pues de no hay resonancia, hay que hacer una tomografía e intentar otras cosas, por un lado. Pero por otro lado hay pacientes que tienen marcapasos, pacientes que tienen algún clip magnético en los cuales no va a ser posible hacer una resonancia, o pacientes que son claustrofóbicos. Entonces siempre tenemos que pensar, ok, lo mejor es una resonancia, no hay resonancia, yo le pido una tomografía. Sobre todo hay muchos lugares donde todo, entonces no está fuera todavía, pero sí, si tenemos acceso a la resonancia, lo primero que nosotros hacemos es pedir una resonancia magnética. Vamos a ese 50%, 48%, doctora. Vamos a ese, son los gliomas. Los gliomas son de 4 tipos. Los de bajo grado, que son el grado 1 y el grado 2, y obviamente el grado 1 es el menos agresivo, el grado 2 empieza a subir en agresividad, y se llaman de bajo grado porque de veras que son tumores que crecen muy lentamente, empiezan a dar sintomatología lenta. Lo único malo en cuanto a ellos, bueno, no es nada bueno en los gliomas, pero en los que crecen muy lentamente, pues que necesitan crecer mucho para que den mucha lata. De otra manera, si tienen poca sintomatología y podemos pensar que es un glioma, lo vamos a agarrar pequeño. ¿Cuándo es cuando no nos gusta? Pues cuando están en la línea media y dan problemas, hay que llegar a poner una válvula, etcétera, pero por lo demás se comportan bastante bien los de grado 1 y grado 2. Las cosas cambian completamente con el grado 3, que es el astrocitoma anaplásico, y mucho más con el glioblastoma multiforme. Son tumores altamente letales, y que con el advenimiento de algunos quimioterapias, las cosas han empezado a cambiar apenas. Los gliomas de bajo grado, miren, este es antes del contraste y este es después del contraste. No hay mucha diferencia. Son tumores de bajo grado que casi no se replican, que tienen pocas mitosis y cuando vemos una resonancia y vemos esto, podemos pensar que es un tumor de bajo grado. En un adulto, las cosas cambian en los niños. Los niños hacen astrocitomas, aunque sean de bajo grado, o a veces nunca sabemos qué grado fue, porque son tumores que se dan en el tallo. Y estos tumores no se pueden quitar y no se pueden biopsiar la mayor parte de las veces. Pero los astrocitomas de bajo grado, que son más frecuentes en los niños, aparentemente es de bajo grado, pero sin embargo, tiene una característica, empiezan a ser áreas quísticas. Y al ser en el tallo, obviamente, pues estos pequeñitos tienen problemas, aunque sea un astrocitoma de bajo grado. El astrocitoma anaplásico es un tumor que tiene
Edema, lo que les decía, empiezan a rechazar la línea media, pueden rechazarla hasta esta área y empiezan a tener problemas no nada más de solo cefalea con el edema, sino de la cría de la hipertensión. El osteocitoma anaplásico es un tumor muy pleomórfico, muy celular. El glioblastoma multiforme sí es terrible y es de lo que más vemos nosotros en el Hospital Juárez. Vemos es un lugar de referencia mucho del sistema nervioso central y yo creo que yo veo 2 glioblastomas o 3 multiformes al mes. La mayor parte de ellos en gentes de 40, mayores de 40, 50 años, 60, 70, pero cada vez los empiezo a ver en gente más joven, gente de 42 años, 47 años, 49 años. Son tumores que crecen rapidísimo. Al crecer rapidísimo no alcanzan a hacer circulación colateral y hacen grandes áreas necróticas que pueden rechazar la línea media. Todo esto va a estar dado de acuerdo a la localización. Fíjense, a nosotros, bueno, me acuerdo cuando yo estudié oncología, siempre hablábamos de glioblastoma multiforme como un tumor único, que una característica de los glioblastomas multiformes es que tenía que ser único, y eso no es cierto. Yo acabo de ver, los casos vienen en pares, 2 casos de glioblastomas multiformes, porque decían, si hay más de uno, eso es metástasis. Hay tumores que son multifocales, y eso lo hace todavía ser peor. ¿Por qué? Pues porque tienen más cantidad de tumor. Yo acabo de ver 2. Entonces, sí existe el glioblastoma multiforme focal para todo lo que nos decían y todo lo que nosotros aprendimos. El glioblastoma multiforme es un tumor altamente, miren la cantidad de células monstruosas de diferentes lugares, con un gran número de mitosis, hacen, les digo, y un crecimiento tremendamente rápido. Los linfomas, ¿por qué ha cobrado importancia el linfoma primario del sistema nervioso? Antes no veíamos muchos linfomas, probablemente veríamos uno allá cada 2, 3 años. Ahora no vemos uno al mes, pero sí podemos decir que vemos 2 o 3 al año. ¿Por qué? Pues por el aumento de la inmunosupresión, ya sea por SIDA o pacientes inmunosuprimidos. Y estos tumores son tumores que tienen características, se van mucho hacia los ventrículos y al cuerpo calloso. Eso es lo que los hace ser, por la sintomatología que dan, y casi siempre vecinos a los ventrículos. Son muy celulares y tienen como unas áreas alrededor de los vasos se juntan. Son tumores que dan problema, pero que tienen razonablemente contra los gliomas de alto grado un mejor pronóstico. Nos vamos a los megaloblastomas, nos vamos a los infratentoriales. Estos tumores ven mucho más en niños, pero también los vemos en adultos antes de los 20 años, 18, 20 años, 24 años. Es raro que lo veamos después de los 30 años, son tumores cerebelosos que pueden estar en el vérmix o uno en otro cerebelo. ¿Qué es lo que hace importante al meduloblastoma? Que es altamente curable. Es muy sensible a la radioterapia, es muy sensible a la quimioterapia, entonces podemos hacer combinaciones. Y otra cosa muy importante, en cualquier tumor del sistema nervioso central, que sea de tipo glioma, o sea meningioma, o sea de los que llamamos entre comillas no malignos, ahí la ley, el estándar de oro es que lo quiten. Y si es posible quitarlo todo, el paciente le va a ir mejor. ¿Por qué en el meduloblastoma? Al ser tan radiosensible y tan quimiosensible, lo único que necesitan es una pequeña biopsia para tener diagnóstico, entonces el paciente va a ser menos agredido y tiene mucha oportunidad de curarse. Los ependimomas también son tumores de menor grado que los meduloblastomas, también de la fosa posterior, son altamente radiosensibles, pero aquí no tanto como los meduloblastomas. Aquí sí nos gustaría que quitaran lo más que pudiesen, pero aún así tienen un pronóstico regular. Ahora, ¿qué es lo que hace importante? Me regreso al meduloblastoma por su localización, al ependimoma y los tumores que van a ver enseguida. Los pinealomas o tumores germinales, los germinomas de la línea media, se dan en el área de la pineal, son tumores que dan problemas de ese lado, pueden dar
hipertensión endocrina, pueden dar hipertensión endocrina y otros síntomas relacionados al área. Pero, ¿qué es lo que les quería decir que hace importantes a estos 3 tumores? Una, ya lo dije varias veces, que son altamente radiosensibles y quimiocurables, pero que tenemos que tipificarlos de manera diferente. Los tumores del sistema nervioso que se mantienen confinados al supratentorio o al encéfalo per se, hay que hacer una resonancia magnética. Bueno, obviamente sus exámenes de laboratorio son tumores que no metastatizan a otros órganos, no se van a los pulmones, no se van a, entonces no los tipificamos con todo lo que se acostumbra a tipificar un tumor. Los tumores que sí pueden metastatizar, no metastatizar, sino, yo diría que no son metástasis, sino invadir con contigüidad, son los tumores de alto grado que están en los ventrículos, que pueden irse a anidar en el canal medular. Bueno, los meduloblastomas, los ependimomas y los germinomas tienen esa propensión por su localización, pero no nada más porque están localizados ahí, ya tienen cierta propensión a irse al canal medular, a invadir el canal medular, y en los ependimomas se van a la cola de caballo y ahí pueden hacer otros nidos tumorales. Entonces, en estos pacientes, además de tener una resonancia del encéfalo, necesitamos tener una resonancia de todo el canal medular y una citología del líquido cefalorraquídeo. En la resonancia lo que vamos a ver es si hay un nido celular. A veces no hay nidos celulares, a veces se ve perfectamente bien la resonancia. Sin embargo, si tomamos un líquido cefalorraquídeo, hay células ya circulando que no han hecho nidos tumorales, pero esto nos obliga a tratar a estos pacientes de diferente manera. Los meningiomas son los tumores, entre comillas, malignos, son de los que se comportan mejor, porque son tumores que tienen diferentes localizaciones, pero también tienden a crecer a mucho tiempo. La regla de oro de aquí también sería que el neurocirujano quite el tumor por completo, pero por alguna razón, y les digo, yo veo también muchos meningiomas, cuando veo el resultado histopatológico, no veo que vaya parte de la dura. Y estos tumores, las redes de las meninges, están pegados a la dura. Entonces tienen un alto índice de recurrencia y los libres dicen que lo mejor sería que se quitaran junto con su adherencia a la dura. Entonces, como recurren mucho estos tumores después de que los quita, pues nosotros los radiamos con singular frecuencia. La distribución anatómica de las meningiomas, los más frecuentes de estos tumores están en la parte media, parasagitales y en la convexidad, y después otros que vemos muy frecuentemente son los de las alas del esfenoide, son los que más vemos, pero son tumores que si son resecados tienden a recurrir, pero a mucho tiempo. Cuando dejan residual mínimo hay que irradiarlos, sino a la segunda recurrencia, y son pacientes a los que razonablemente les va bien. Los schwannomas también son tumores benignos. Les quise, ahí pueden haber schwannomas en cualquier lado donde pueda haber un schwannoma, donde haya nervios, pero este me llama la atención porque por alguna razón en el Hospital Juárez los vemos mucho. Los tumores del ángulo pontocerebeloso. Los tumores empiezan con problemas auditivos o otros que van a ser este síndrome del agujero rasgado posterior, que se meten hacia la parte inferior, pero si, en esto sí nos gustaría que los quitaran lo más que pudieran, pero como ven esto es medio difícil quitarlo todo. Pero hay neurocirujanos que he visto tan hábiles que han dejado el área casi limpio con esta, pero casi siempre estos se tienen que irradiar porque no tienen oportunidad de dar margen y hacer una resección tan amplia como nos gustaría a todos para que el paciente no recurra y no lo radiásemos. Los adenemas hipoficiarios, pues sí es importante, ¿por qué? Pues por las secuelas que dejan, funcionales o en las vías visuales. Tenemos que pensar en ellos cuando alguien nos llega ya con una hemianopsia temporal derecha, izquierda, a veces no les hacemos caso, decimos, no parece haber nada, pero pedimos una resonancia y ahí lo tenemos. Los muy pequeños, aquí se empieza a salir hacia el seno cavernoso. Estos ya son más grandes, son los macroadenomas que se van infracelares y supracelares, y estas monstruosidades cuando se dejan crecer, que van avanzando lateralmente cuando crecen tanto así. Tratamiento. De nuevo, la cirugía es el estándar de oro. Un neurocirujano muy avesado que pueda
dejar al paciente con mínima enfermedad o sin enfermedad sería lo más adecuado, pero ¿qué es lo que sucede? Pueden ser muy avesados, pero el área donde está no permite que lo lleven a una cirugía completa, so pena de tener efectos colaterales a lo mejor peores que el tumor mismo. Y si se trata de un glioma de alto grado con la sobrevivencia tan baja, a veces vale más la calidad de vida que pensar en más sobrevida. Pero sí, excepto en los tumores que son altamente radiosensibles, en los cuales en los linfomas, los meduloblastomas, un tumor que no les mencioné, ectodérmico primitivo, también cuando es infratentorial es el meduloblastoma, pero puede ser supratentorial, también una sola biopsia y tratamiento con quimio y radioterapia va a ser muy adecuado. Cuando estos pacientes se quita el tumor completamente, en los gliomas grado 1 regularmente no los radiamos, aunque no venga la dura. Si estos recurren, como son tumores de muy bajo grado, van a recurrir a mucho tiempo. Lo que tratamos de que no suceda es que recurran 2 o 3 veces, porque estos tumores tienden a desdiferenciarse. Yo he visto gente que ha tenido un ostracitoma grado 1, luego ha recurrido como un grado 2 y ha venido a recaer como un glioblastoma multiforme al tiempo. Y he visto lo contrario, gente que ha tenido un glioblastoma chiquito y a los 5 años hace un astrocitoma en un área vecina. Entonces, en los grado 1 tenemos que preocuparnos mucho. En los grado 2 nos empezamos a preocupar porque son tumores que recurren más rápido, tendemos a irradiarlos. Hay en la literatura mucha controversia en cuanto a radiarlos o no radiarlos grado 2. Yo estoy convencida de que se tienen que radiar porque 2 o 3 gentes que vi dejar en observación, uno en Inglaterra, era un muchacho físico muy brillante, pues recurrió 2 o 3 veces y cayó en un glioblastoma multiforme, y me han tocado 2 o 3, que yo no sé si es porque a los que les va mal son los que más uno se fija, pero entonces yo, grado 2, trato de convencerlos de que se dejen radiar. No hay ninguna duda que hay que radiar los astrocitomas anapláticos y los glioblastomas multiformes después de la resección. Hay tres cosas que hacen que a un paciente con un astrocitoma anaplásico o un glioblastoma multiforme le vaya bien. O sea, los que van a sobrevivir a más tiempo son pacientes, que les quitan todo el tumor o la mayor parte del tumor, que no quedan con secuelas neurológicas después que le quitan el tumor y que tienen un Karnofsky o nivel de actividad completo. Esa gente es la gente que ya sabemos que le va a ir bien con el tratamiento adyuvante que le demos. Se ha agregado la quimioterapia, ¿por qué? Si van a ver ahorita los resultados de solo radioterapia y cirugía, pues no son muy halagüeños. Un paciente con un glioblastoma multiforme no tratado puede estar muerto en 14 semanas. Si le agregan radioterapia en la vida media, no voy a hablar de vida media, sobre vida media, el paciente pueden ser 36 semanas. Y hay quien dice año y medio. Entonces, obviamente, cuando tenemos unas sobrevidas tan bajas en estos pacientes de tumores tan agresivos, conste que no hablo de meduloblastomas ni de otros, estoy hablando de los gliomas de alto grado. Entonces, obviamente, como seres humanos queremos mejorar y la gente le empieza a buscar y empiezan a agregar quimioterapia. ¿Por qué no ha sido útil la quimioterapia tanto aquí como en otros tumores? Pues porque el encéfalo es un santuario para muchas cosas, entre ellas la quimioterapia. Entonces tenemos que buscar drogas como las nitrosúreas que pasan la barrera hematoencefálica y eso nos ha ayudado a alargar un poco la sobrevida de estos pacientes con buena calidad de vida, si es que esos pacientes desde un principio no tienen secuelas muy importantes. Y con el advenimiento de la temozolamida, que es el famoso Temoral, la sobrevida se ha doblado en los pacientes de los astrocitomas de alto grado. Vean lo que es la variable pronóstica. Estos son pacientes que les pudieron quitar casi todo el tumor. Estos son pacientes que le hicieron una resección subtotal y estos son pacientes que nada más se tomó la biopsia. Este es el tiempo en meses y este es el porcentaje de sobrevida. Esto es muy ilustrativo, está en todos lados y lo hemos vivido. Importante, el subtipo histológico, estos son tumores de la vaina nerviosa, meningiomas, fíjense, estos son tumores de la vaina, miren la sobrevida, los meningiomas, los ependimomas, los oligodendrobiomas, los meduloblastomas ya empieza a bajar, otros y los gliomas, empiecen a ver, y miren el glioblastoma multiforme, ¿dónde andamos?
Este es el coco de todos nosotros y obviamente de cualquier paciente. Este es la gradificación de los gliomas. Los pacientes con... Los grado 1, fíjense, tienden a recurrir, pero su sobrevida es muy buena. Los grado 2 sí hay eso de yo trato de convencerlos de que se radien. Aquí la quimioterapia no ha hecho gran cosa, la quimioterapia necesita más todavía para poder, aunque se está usando en la temozolomía en los tumores de grado 2, en los gliomas de grado 2, pero miren el astrocitoma anaplásico y miren el glioblastoma multiforme, que es el grado 4. El manejo multimodal, fíjese, el BCNU es una nitrosurea, un medicamento que pasa el sistema nervioso central. Fíjense la sobrevida de los gliomas malignos, que son el grado 3 y 4, con BCNU y radioterapia, después de cirugía, aunque aquí no me dicen qué tipo de cirugía fue, si fue completa, si fue subtotal, o fue una biopsia nada más. Solo radioterapia, sí mejora con el BCNU, al menos acá. Aquí la curva va muy pareja. Solo con quimioterapia obviamente no, y sin darles nada, la sobrevida. La que sigue. Esto fue lo que vino, al parecer, a darle un vuelco ahorita al manejo de los gliomas malignos, y él es el uso de la temozolomida otemodal. Y otro medicamento que está en investigación ahorita, pero fíjense el tiempo en semanas de los pacientes tratados con temozolomida. Ahora, ¿qué es lo malo de la temozolomida? Pues que cuesta 2,000 pesos diarios una tableta, más la radioterapia. Entonces, conforme, me imagino que los laboratorios empiecen a producir mucho más, empiece a consumir más, el precio va a bajar. Por lo pronto sí nos limita mucho, al menos nosotros en el Hospital Juárez no lo podemos usar, lo usamos en otros lados que trabajamos, pero no ahí. Les agradezco su atención. Creo que me pasé.